entiendo que este primer encuentro los lleva a reflexionar sobre el país que tenemos, la sociedad que han construido otros por nosotros, el estado del modelo y sobre todo ustedes que son estudiantes, la situación en la cual se encuentra la educación en Chile. Nosotros como partido hemos empezado a trabajar el tema de la educación desde el tiempo de la dictadura para adelante. O sea, creo que fuimos los primeros que organizamos un movimiento estudiantil a través de la Unión Democrática, la UNED, la Unión Nacional Democrática Estudiantil. Claro, de estudiantes democráticos, perdón. Y posteriormente vienen todos los demás, pero primero tenían que matar a algunos para que otros se sumaran. Bueno, nosotros fuimos los que empezamos a levantar un movimiento estudiantil para impedir después del 80 que se privatizara, como se empezó a privatizar todo el sistema educacional, o sea, estaba dentro de las 7 modernizaciones de la dictadura, o sea, que comprendía todas las privatizaciones y, establecer los ejes del modelo neoliberal en Chile. Eso no cambió porque no cambió la sociedad, no cambió el modelo, cambió de inquilino. O sea, salieron los milicos, entraron los civiles, pero profitando de las mismas estructuras, de la misma acumulación de riquezas, ¿ya? Entonces, cuando nosotros peleamos por la educación gratuita, de calidad, laica, etcétera, etcétera, estamos peleando contra el modelo. O sea, de lo que nos tenemos que cansar y decir basta es del modelo neoliberal que se establece en Chile. Después, obviamente, que están todas nuestras propuestas, ¿ya? Pero también ahí hay que bajarla. O sea, por ejemplo, cuando yo leí hace unos días atrás lo que dicen que es el borrador de propuesta que le mandan al ministro, y no sé cómo la Confechi, el Crush y etcétera le mandan un borrador y no la carta oficial, no entiendo eso. ¿Cómo se llama? Habla de los objetivos de una educación. Y quiero decir que ¿quién puede decir que no? Pero después, por ejemplo, establecen, vienen las bajadas y vienen la mirada a los bolsillos. Porque obviamente que los intereses económicos en la educación, como dijo Piñera, son muy grandes. O sea, es verdad que la educación es un producto de consumo. Así está mirada por la Concertación, nuestros amigos de la izquierda del PC, y la derecha. Solo que obviamente un sector solo lo reconoce. Si no, explíquenme cómo Mariana Elwin tiene tanto poder económico en educación y también en la universitaria. Como uno de los hombres más fuertes políticamente de la democracia cristiana, ya como Gutenberg Martínez, es copropietario de una universidad. Y así, si seguimos nombrando, vamos a salir con una cantidad enorme de gente al baile. Entonces después, cuando viene la bajada, vienen los acomodos. Y lo más increíble es que el Crush no proponga un financiamiento concreto y real, que nosotros lo establecimos a modo de principio, como es exigir el 6% del PIB nacional para educación. Si el 10% de las ventas netas del cobre fue a defensa, ¿por qué ese 10% de las ventas netas del cobre, inclusive sin renacionalizar, no van a educación? ¿No es educación más importante que defensa? O sea, ¿quién mierda le va a hacer guerra a Chile? Lo que quieren es, seguramente, muchos gobiernos democráticos de la región, es que salga la derecha, salga la Constitución y que este sea un proceso democrático. Pero ningún ejército libertador de ninguna parte va a atravesar la frontera y va a caer aquí para invadir Chile. Por lo tanto, era una forma de robar que tenían los mismos que ocuparon durante casi 20 años el Estado, los milicos,
para que estuvieran contentos en sus casas, ¿ya? Pero resulta de que si la educación está mirada como un bien de consumo, va a seguir siendo mirada así mientras nosotros no nos organicemos y hagamos participar a toda la sociedad en la pelea. Miren, algunos dijeron que esto era como el 68 europeo, ¿sí? Pero en el 68 europeo las universidades se unieron a los trabajadores y se tomaron las fábricas con las universidades y los colegios. Y estuvieron en huelga más de 2 meses, pero con fábricas tomadas, con los colegios secundarios y con las universidades, ¿sí? Y ahí viene una transformación concreta en la sociedad alemana, italiana, francesa, española, no porque estaba Franco, todavía. Pero en estos centros de poder, y también, ¿cómo se llama? Ahí los irlandeses pudieron hacer reflotar su lucha por la independencia de Irlanda. ¿Ya? Hablo de la IRA en esto en concreto. Pero apoyado en esta estructura, solo es muy difícil que salgan 100.000 personas a la calle, pero discúlpenme, eran todos jóvenes. Que el colegio de profesores profite de esta movilización de los estudiantes sin poner una sola, pero una sola moneda en él, me parece demasiado carerraja, discúlpenme. Porque de lo que se trataba de este movimiento era reincorporar a la vida política como oposición a la concertación más el PC. Y lo lograron. Y lo lograron. Lamentablemente, va a durar hasta el paro nacional, seguramente lo van a alargar, porque la CUT y los trabajadores en realidad están muy pocos compenetrados con el tema de la educación, porque lo ven lejano hasta para sus propios hijos. Entonces nosotros somos los llamados a incorporar sindicato por sindicato a la pelea por la educación pública, más que pública, la educación estatal, gratuita, de calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo más ridículo que se escucha es que lástima que los estudiantes universitarios no se preocupen del proceso preescolar, porque ahí está la madre del cordero. ¿Y quién nos devuelve la infancia? ¿Acaso nosotros nacemos para ir a encerrarnos a una pieza donde nos adoctrinan? O sea, yo creo, de verdad, por una cantidad de estudios que vi, leí, etcétera, etcétera, quitar la niñez es quitar la vida. Entonces, como miércoles queremos instruir o empezar a meterle conceptos en la cabeza a un niño de 3 años, porque esa es la etapa de madurez para adelante. Cuando la vida de infancia va hasta los 10 años. Yo le decía una vez a mi nieta que no me metan jamás como ministra de Educación, porque a todas las madres les genero un sueldo y que tengan su hijo hasta los 10 años. Y recién a los 10 años entran a la educación básica. Porque de ahí en adelante pueden empezar a vivir un proceso de alienación que es la educación. ¿Qué cabro? Pero preguntémonos hasta nosotros mismos. ¿Qué cabro no está ya, pero cansado en el 3er año medio? No da más. Porque desde los 5 años que te están tonteando y metiendo conceptos, y la A y la B, el 1, el 2, la suma, la resta, etcétera, etcétera. ¿Cuándo te dejaron ser niño? ¿Cuánto te permitieron jugar a destajo? O sea, la sociedad capitalista estableció que el niño tenía que dejar de ser niño a los 3 años. ¿Por qué? Porque la madre tiene que ir a limpiar una casa, porque, discúlpenme, pero las trabajadoras de los barrios donde yo vivo no tienen otro trabajo que ir a limpiar casa o ir ¿cómo se llama?, a limpiar oficina, etcétera, etcétera. Y tiene que dejar su hijo ahí porque si no, no comen. Entonces, ¿qué
tipo de educación, qué tipo de ser humano queremos construir. Es ahí el problema. Muy contenta porque lo escuché declararse marxista. Hoy día declararse marxista es una odisea, es una aventura, es increíblemente grande para lo que la sociedad acepta. O sea, ¿quién se llama marxista hoy día cuando todos renuncian? Todos. Y les agradezco esta interrupción y discúlpenme si los molesté un poquito. Y para adelante, como dicen los centroamericanos. Venceremos.